Fixéronme un monologuín para que lo hiciera, pero iba sobre los homes, pero vistos desde la perspectiva de la muller. Dixéronme, tú yeslo y mires a ver si lo adaptes, yo yeilo y adaptalo, si quieres adopto, yo como fío. Pero ese monólogo para mí non val. Y esto al revés de cómo lo pienso. Y es que las mujeres pasando del tópico. No hay quien les entienda. Pero nadie. No. Mira, el otro día la moza, agárrame y échame un rollo. Voy a tratar de alcorarme literalmente. Lo nuestro ya es muy guapo, pero de un tiempo para acá la cosa fue enfriando y va a ser mejor que entamemos a esperar un rato y miramos a ver si nos echamos de menos y bla, 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 bla. Y al final dicen, ¿qué? ¿Entendístelo? O sea que esta noche nada, ¿no? Y ella, una bronca, que si no sabe para qué me fala, que si no la entiendo, que si no la escucho. Que si la entendí. Lo que pasa es que me quedé corto. Esta noche nada, mañana tampoco. Bueno, ahora tenemos problemas en casa con el tema del estarés del hogar, tengo unos líos con ella. A ver, yo estoy de acuerdo en repartir las cosas que hay que hacer, pero ¿quién es el que dice cuánto hay que hacer? Vamos a ver, porque para mí hay tres clases de personas. Unos son los que, sí, si quieres puedes llamarlos gochos, que la mierda venla, del mismo patrulla. Otros son los gochos que la mierda ni la ven, y otros son los yocos de la limpieza con la mimosa que andan buscando la mierda verde Yuri. ¿Quién es más gochu? Dame igual. ¿Quién es más feliz? Ahí queríamos llegar. Bueno, acuérdame ahora de la mi etapa de estudiante universitario recién salido del yard materno. Aquello sí que ya era vida. Yo tenía de aquello un coche que nunca lo limpiaba, claro. Yo no sabía ni lo que era limpiar. Estaba lleno de mierda por dentro hasta los topes. Llamémoslo el franjista. Sí, que era azul, matrícula de Valladolid, tenía todos los luces fundidos y que para que arrancara en invierno había que poner cara al sol. Y la casa aquella en la que vivíamos, aquello, ahora que lo pienso, tenía hasta riesgo. Sí, yo ya nada más entrar en la casa, ya di cuenta de que estaba habitada. La primera noche que pasé, iba andando por el pasillo. Sí, ya eran como un matu estos que aparecen en las pelis del oeste, como una bola de estas. Yo no sé lo que... Bueno, yo en la casa de mi abuela nunca lo viera, pero no, ya era mozo, echado para adelante y bueno, dice, no pasa nada. Absolutamente. Aquí son... o sea, una corriente o algo de esto. Pero dice a mi compañero de piso, oye, en ocasiones veo mierda. Y él, que ya era un gochu de estos, de los de la clase segunda de antes, nada, eso es imposible, ¿no? La mierda, lo mismo que los fantasmas, no existen. Y dice, pero igual teníamos que limpiar, qué sé, una vegada al año o así, nada. Por favor, por favor. Púsoseme que bueno. Pero no era solo cosa del pasillo, no. Cada habitación tenía lo suyo. La mi habitación, estoy medio silicoso de echarme en aquella cama. Eso sí, cada vegada que llegaba a clase, cada mañana, todos los mozos decían que yo era el chaval con mayor polvazo de la facultad. Sí que todo tiene alguna ventaja, claro. Y yo, pon que me cabo un libro a primeros de curso y lo plantaba en la mesina. Pues bien, cuando llegaba a los exámenes y iba a mirar qué era aquello, y era como cuando Indiana Jones ha topado un fósil medieval. Bioquímica. Pero lo de la cocina ya era mucho peor. O sea, ahora que lo pienso de la cocina, mira, el compañero de piso estimío, ya para desayunar, estaba friendo chorizos. Claro, como él no veía cómo las paredes iban tornándose amarillas con filos roxos cayendo per baixo, él no lo veía, claro. Pero todo tiene la su ventaja. Y una vegada que fuimos para un calendario, no teníamos chinchetes, presentámoslo en una pared y... ¡blah! Pegado. Porque de la misma forma pusimos un mueble para el forno, yo qué sé, los vasillos, pusimos un cuadro, la nevera, la televisión en mi cuarto, yo y era toda la casa. Ponía ese aquello y quedaba ahí pegado. Y cayóme, una vegada, bueno, una vegada no, muchas vegadas, caíame, da algo al suelo, salió un tentáculo de la nevera y agarrábala. Si es que no limpiar es lo mejor, la vida. Abre ese camino. Y el baño, yo el baño ya el primer día, por precaución, entraba con botes de ir a truchos. Por precaución. Y bueno, en la bañera pues entraban a salir unos manches, así prietes, mofu, dice yo. Bueno, yo salieron setes, yo felechos, yo ya flores.
Bueno, estaba hasta decorativo aquello. Pero con una rama de este sentamos a echar cara paisano, así, rojo, con rizos, como mi compañero de piso, y cada vez que tú entras esa mañana facial, voy a entrarme a preocuparme, pero qué fallo este chaval, metió una ducha, que salen estas cosas. Lo peor fue cuando tuve visita de mi madre. Sí. Ya nada más entrar una bronca tuve que echar. Pero mamá, que el felpudo, coño, que el felpudo lleve para salir no manchar el portal, que no lleve para no manchar la casa, mamá. Y ella al abrir la puerta, ¡Ave María César, César María! ¿Qué se le pasaba por la cabeza aquella mujer? Otra vez tuve una visita que se quedó a dormir. Yo ya ando desde la mañana, calzo los botes de atruches, voy para el baño y a topo el pasillo descalzo. O sea, tú estás yo, tú. Y que se puede morrer por menos. Puede morrerse por menos. Y ahora, pues, imagináis, unos problemas con las tareas del hogar. Todo el día que si hay que fregar, planchar, que si no sé qué, que si esto no se parecina, yo que sé qué cosas más raras. El otro día dice, tienes que fregar. Vale, frego. Y yo observaré que para eso ellos lo que gasten es un caldero con la lejía y con una peluca atada a un palo. Yo que sé qué cosas más raras. Y anden con los trastos para adelante y para atrás todo el rato y echen un tiempo de la de Dios. O sea, esto es mucho más sencillo. Bueno, esto no me lo hice, ¿no? Pero yo lo que hice fue agarrar la lejía, echarla por el suelo, yo eché un poquillín de agua del caño y esparcí lo golpeé. Perfecto. Pues ella no. Cuando lo vio, la bronca otra vez. Que si no la entiendo, que si no sé qué, bla, bla, bla. Y al final lo de siempre. ¿Qué? ¿Entendiste? Esto no eché nada. Y es que la historia del humor ya sin nada. Dicen que entamó con un paisano que sabía hacer el Asturias patria querida a peos. Sí. Bueno, no lo voy a intentar. Y sigue aquí, güey, con un monologuista moderno, delante de todos ustedes, presumiendo de ser un auténtico gochu.